Buenos días. En esta ocasión vengo a presentar el avance de mi trabajo de tesis, cuyo título tiene Síntesis de nanomateriales organometálicos tipo MOF y estudio de sus propiedades electrocatalíticas. Mi nombre es Rodrigo Andrés Espinosa Flores y mis asesores son el doctor Martín Daniel Trejo Valdés y la doctora María Elena Manríquez Ramírez. Bueno, para empezar, un MOF es la abreviatura de redes metalorgánicas, por sus siglas en inglés, Metal Organic Frameworks, y pues fue un término acuñado para nombrar una clase de materiales híbridos porosos con estructuras reticulares asociados por centros metálicos o precursores metálicos, los cuales actúan como ácidos de Lewis, y por otra parte compuesta por un ligante orgánico que actúa como bases de Lewis, es decir, que va a tener pares de electrones libres, los cuales van a poder donar electrones y poderse unir al centro metálico, formando esta red. Normalmente estos grupos pues están compuestos mayoritariamente por grupos carboxílicos, los cuales se desprotonan y serán capaces de unirse al centro metálico. Originalmente los MOF se concibieron para la captura y separación de gases como el dióxido de carbono. Recientemente también se ha ampliado su uso como electrocatalizador para la reacción de reducción de CO2. Además, típicamente pues han sido materiales que se han considerado tener una baja conductividad eléctrica comparado contra otros materiales semiconductores, así como una baja fotoactividad. Sin embargo, pues se ha demostrado que gracias a la versatilidad que tienen estos materiales, por el simple hecho de cambiar el ligante orgánico, es capaz de armonizar o modificar estas propiedades con el fin de modificar su conductividad. Además, que hace falta un estudio para relacionar la conductividad eléctrica, que si bien se ha reportado para esta clase de materiales, no ha habido una correlación directa contra el estudio de la reacción de reducción de CO2. En el lado izquierdo se muestran los metales de transición comúnmente empleados, como el cobalto y el níquel, así como y especialmente el zinc y el cadmio, los cuales pues son metales con una configuración electrónica de 10. Estos pues son importantes, ¿por qué? Porque se ha reportado que los MOF sintetizados a partir de estos metales de transición demuestran propiedades semiconductoras importantes, así como una conductividad eléctrica importante sobre otra clase de metales de transición. Y en el lado derecho se muestran los ligantes orgánicos comúnmente empleados. Como se mencionó anteriormente, poseen grupos que son capaces de donar electrones y unirse a los centros metálicos, ¿sí? Y bien, como se observa, la gran mayoría de las MOF sintetizadas a la fecha pues han estado dominadas por grupos policarboxílicos, los cuales incluyen una gran cantidad de anillos aromáticos en su estructura. Sin embargo, muchos de ellos no llegan a ser tan baratos. Por ejemplo, aquí está el precio de el ejemplo del precio de dos estructuras. Una de ellas, el valor por 5 gramos y otra por el valor de 1 gramo, los cuales pues resultan costosos para llevarlos a una escala industrial. Entonces, la idea es buscar también ligantes orgánicos que sean capaces de demostrar una buena conductividad y que sean desde luego pues más económicos.
Para la síntesis de los materiales organometálicos tipo MOF, pues como se mencionó anteriormente, pues es importante la elección de los precursores metálicos. Ha llamado la atención la elección de los metales de transición con una configuración electrónica de 10, como lo son el zinc y el cadmio, así como una característica importante al momento de considerar la elección del ligante orgánico, y se refiere a la flexibilidad del ligante. Esta flexibilidad, pues ¿a qué se refiere? Pues se refiere o se deriva por la elección de ligantes no rígidos, como por ejemplo se encuentran los alquil dicarboxilatos y los ácidos dicarboxílicos alfa omega. Ejemplos comúnmente empleados pues han sido el malonato, el succinato, el glutarato y el adipato, demostrando una buena respuesta. Y aquí se presenta como ejemplo la estructura de una molécula que posee una zona rígida, compuesta por el anillo aromático, ¿sí? En el lado izquierdo, y en el lado derecho pues se presenta la zona flexible de este ligante orgánico que puede ser empleado, y pues la característica que tienen son los carbonos con hibridación sp3, y que estos carbonos son capaces de rotar, ¿sí? Si bien se han empleado los ácidos dicarboxílicos de cadena alifática mencionados anteriormente, pues tampoco ha habido un estudio con otra clase de ligantes, como lo son el ácido cítrico y el ácido oxálico. El ácido oxálico es el ácido dicarboxílico pues más sencillo, que normalmente ha sido empleado como agente quelatante, así como el ácido cítrico. Si bien su uso ha sido empleado en MOFs, se ha limitado al estudio de catálisis, pero no se ha estudiado su conductividad, así como tampoco se ha correlacionado la reacción de reducción de CO2 utilizando estos ligantes orgánicos para sintetizar las MOF. Existe otra clase de ligante orgánico rígido, el cual es el ácido 2,5 dihidroxitereptálico con esta abreviatura, el cual normalmente ha sido empleado para sintetizar MOF que son capaces de absorber y separar gases de forma efectiva, eficiente. Sin embargo, pues sí, de igual manera el precio que tiene pues es comparablemente alto con respecto a los otros dos ligantes orgánicos, el cual por un precio de 5 gramos pues se tiene un precio sumamente bajo, y se esperaría que su respuesta pues fuera todavía mejor. Existen dos regímenes de transporte de carga en sólidos que también pues aplican para los MOF, los cuales pues son el transporte por salto y el transporte de banda. En el transporte por salto, los portadores de carga se localizan en sitios específicos con niveles de energía discretos y que saltan entre los sitios vecinos, ¿sí? Como se presenta en la zona inferior izquierda. Y bueno, pues se tiene otro régimen de transporte que es de banda, en el cual los portadores de carga se encuentran deslocalizados con masas efectivas determinadas por la curvatura de banda, como se muestra aquí, y la cual esta movilidad de carga va a estar dictada por la masa efectiva de los portadores de carga y la frecuencia de los eventos de dispersión de cargas dados por esta ecuación, donde E se refiere a la carga elemental y tau es el tiempo medio entre dos eventos de dispersión de carga. Y bien, aunque la masa de carga efectiva se ve afectada por un conjunto
de factores, pues los cuales pueden incluir la simetría de la red cristalina, los parámetros de celda unitaria, la dispersión de la banda, una deslocalización de carga pues más sencilla, va a dar lugar a que el transporte de banda tenga una mayor movilidad de carga, y entonces esto va a repercutir en una conductividad general pues mucho más alta. Aquí se presenta esta figura que se refiere a la teoría de bandas, donde tenemos nuestra banda de valencia y una banda de conducción, ¿sí? Donde un electrón es excitado hacia la banda de conducción, y por otro lado pues tenemos un efecto que se llama la recombinación, en el cual ese electrón no se queda en la banda de conducción y regresa al hueco, a un sitio que se le conoce como hueco, y pues esto no es favorable porque lo que se busca es que no ocurra este evento, al menos para aplicaciones como en catálisis, y lo que se busca aquí en la reacción de reducción de CO2. Como vamos a ver más adelante, por la técnica de fotoluminiscencia, lo que se busca es que el tiempo de vida medio del electrón pues sea lo más alta posible. Y bien, pues aquí se ilustra un ejemplo de la reducción de CO2 con la banda de conducción y la banda de valencia. Los MOF también pues son sensibles al agregar ligantes, así como agregar los ligantes, también son sensibles al agregar metales alcalino-térreos como es el magnesio, ¿sí? En donde se muestra el ejemplo de un MOF a partir de un metal con configuración electrónica de 10, donde se muestra que cuando contiene magnesio, la densidad de corriente en condiciones de saturación con CO2 pues es menor que en condiciones de saturación con nitrógeno, lo cual implica un menor gasto de energía y además alcanza una densidad de corriente más alta. Por el contrario, cuando este MOF carece del metal alcalino térreo, que es el magnesio, pues las propiedades de densidad de corriente y de sobrepotencial pues no son las mismas. Entonces el metal de transición ayuda así como el metal alcalino térreo, ayudan a modular las propiedades del material tipo MOF, y lo que se va a hacer aquí es modificar el ligante orgánico con la finalidad de dotar al material de una conductividad eléctrica más alta y correlacionarlo con el efecto que tiene en la reacción de reducción de CO2. Entonces, pues se tiene una hipótesis con base en estos ligantes que pues los ligantes flexibles, es decir, los que no son rígidos, pueden dotar al material tipo MOF una mejor conductividad y a su vez una mejor respuesta para la reacción de reducción de CO2. Entonces aquí se tiene el procedimiento experimental donde pues partimos de el metal de transición junto al metal alcalino térreo pues se van a sintetizar. Se sintetizaron tres MOF en condiciones en una mufla, y 3 de ellos en un microondas. Entonces todos son MOF de magnesio y zinc, pero la diferencia que va a radicar aquí es que uno de ellos se va a sintetizar. Se sintetizó con ácido cítrico, el otro con ácido oxálico y el otro con ácido 2,5 dihidroxitereftálico. En una relación 1-1-1 de agua bidestilada, etanol y dimetilformamida. 3 de ellos sintetizados en microondas y 3 de ellos sintetizados en mufla, con el fin de obtener los mejores, de comparar
ambos métodos de síntesis y encontrar el material que arroje la mejor respuesta conductiva en el medio saturado con CO2. En la imagen de la esquina inferior derecha se muestra el MOF de magnesio zinc de ácido cítrico sintetizado por microondas. Así se ve. Y bueno, como parte del diseño de experimentos, lo que se sugiere primero es comprobar si efectivamente se sintetizó el material tipo MOF por medio de un análisis por espectroscopía infrarroja. Y posteriormente se hace un análisis por difracción de rayos X, porque la naturaleza que presentan estos materiales es cristalina. Entonces, lo que se busca es comprobar si se cuentan con las bandas de absorción típicas del material tipo MOF, así como una estructura cristalina. Como se puede observar, aquí se presentan los espectros infrarrojo en el lado izquierdo para el ácido oxálico y en el lado derecho para el MOF de magnesio zinc de ácido oxálico. Y como se puede observar, pues los dos espectros infrarrojos son completamente distintos, ¿sí? Por ejemplo, en el lado izquierdo, en el espectro del lado izquierdo que corresponde al ácido oxálico, pues se tiene una banda que corresponde al grupo hidroxilo del ácido oxálico, el cual desaparece en el MOF de ácido oxálico de magnesio zinc, tanto en microondas como en mufla, lo que sugiere que ocurrió una desprotonación por efecto de la dimetilformamida. Y bueno, pues aquí se presentan tres bandas que corresponden aquí en el espectro del MOF de magnesio zinc de ácido oxálico, que corresponden a las vibraciones del enlace carbono-oxígeno. Y hay una característica que es a 812 centímetros recíprocos, el cual corresponde a la vibración del carbono-oxígeno-oxígeno. Y aparte, una vibración que corresponde al oxígeno, estos oxígenos que están coordinados al metal de transición, en este caso al zinc. Y bueno, desde luego al magnesio, porque la función que tiene el magnesio es actúa como un separador entre los metales de transición y los ligantes orgánicos. En esta figura se presenta el espectro infrarrojo del ácido cítrico, donde se puede observar visiblemente en el lado izquierdo, así como se vio en el espectro del MOF de ácido oxálico, una banda de absorción a 3.493 centímetros recíprocos, ¿sí? El cual se encuentra ausente en el MOF de magnesio zinc de ácido cítrico en el lado derecho, y además como se puede observar aquí, se presenta en el espectro infrarrojo del ácido cítrico una banda de absorción a 1.742 centímetros recíprocos, lo cual sugiere que este grupo carbonilo no se encuentra desprotonado. Por el contrario, se presenta una pequeña banda en el espectro del lado derecho a 1649, el cual pues es una banda que se encuentra reportada por Furukawa, y el cual hace mención al carácter de enlace sencillo que adquieren los grupos carboxílicos y que se encuentran en resonancia. Y esta resonancia se encuentra relacionada con la desprotonación de estos grupos, que se encuentran coordinados con el centro metálico, con el metal de transición.
¿sí? Es un indicativo de que respalda la formación, coordinación exitosa del material tipo MOF, así como la presencia de otros grupos como el de otras bandas de absorción y otros grupos como la del grupo carbonilo, oxígeno y el metal de transición, que sale a 1397 y el cual se encuentra completamente ausente en el espectro del ácido cítrico, ¿sí? Además, pues se tienen otras bandas como esta, a 1302, que corresponde a pues igual a este grupo carbonilo, con carácter de enlace sencillo que se encuentra en resonancia junto con un átomo de oxígeno, el cual se encuentra pues ausente en el MOF en el espectro infrarrojo del ligante de ácido cítrico. Entonces se respalda la formación del MOF. En este espectro, de igual forma, pues se presentan bandas características donde se muestra la inclusión del anillo aromático en la estructura y bueno, desde luego en la coordinación del material tipo MOF. En el lado izquierdo se presenta el espectro infrarrojo del ácido 2,5 hidroxitereftálico y en el lado derecho pues se muestran bandas de absorción que son de igual forma características como la que se describió anteriormente, a 1649 centímetros recíprocos, así como la banda a 1396, la cual está pues directamente relacionada con la coordinación del ligante orgánico con el centro metálico, ¿sí? Y bueno, pues a diferencia de los ligantes anteriores que carecen de este anillo aromático, pues aquí se muestran bandas que corresponden a la inclusión del anillo aromático en la estructura, como por ejemplo estas dos a 1193 centímetros recíprocos y 1119 centímetros recíprocos, los cuales corresponden a las vibraciones del grupo arilo, junto con unido al átomo de hidrógeno, más las vibraciones del grupo carbonilo, así como las hibridaciones de los enlaces dobles carbono-carbono que se encuentran en el anillo aromático, ¿sí? Bueno, pues aquí pasamos a la otra parte del diseño del experimento, donde ya se comprobó que por espectroscopia infrarroja se tiene una coordinación exitosa y difiere desde luego del ligante orgánico de partida. Pero también es importante aquí corroborar la formación de la estructura cristalina, la cual pues es una estructura cristalina porque carece o más bien carece de picos que son completamente amorfos o curvas que son completamente amorfas, y se ven picos cristalinos, los cuales de entrada se ve que crecieron con una intensidad diferente de acuerdo con el método de síntesis, ya sea en mufla o en microondas. Sin embargo, pues hay picos característicos que se encuentran presentes en los tres tipos de estructura tipo MOF. Y pues se señala que para muestras tipo MOF, el análisis en un intervalo de ángulo desde los 2 teta de 2 grados a 35 grados, pues es generalmente suficiente para identificar si se sintetizó exitosamente el material tipo MOF. Y como se pueden observar, para los tres tipos de difractogramas, de acuerdo con los tres tipos de ligantes orgánicos empleados, los picos que se encuentran a 14.4 grados, 14.9 grados, 19.9 grados y 23.9 grados, pues se encuentran presentes en todas las muestras y son los que se encuentran encerrados en los óvalos.
Bueno, pues aquí se presentan los resultados por espectroscopía de impedancia electroquímica en un electrolito de hidróxido de potasio 0.1 molar, donde se va a ilustrar claramente la diferencia que hay entre los tres tipos de ligantes. Aquí se muestran los espectros de impedancia, tanto para mufla como para microondas respectivamente. Para el ligante de ácido 2,5 dihidroxitereftálico, después de haber pasado por una voltametría cíclica, tanto en medio saturado con nitrógeno como en medio saturado con CO2. Y como se puede observar en ambos casos, las curvas de impedancia en saturación con nitrógeno pues son altamente capacitivas, lo cual pues no es favorable o no es lo que se busca para las condiciones de saturación con CO2, porque esto quiere decir que al proceso de cuando penetran los iones en el electrocatalizador, en este caso el MOF, pues les cuesta un poquito más de trabajo penetrar en el material, comparado con contra el método de las condiciones de saturación con nitrógeno, ¿sí? Y bueno, comparado con el MOF de magnesio zinc con otro tipo de ligante, que en este caso es de ácido cítrico, pues se muestra una diferencia. Para el material saturado para los materiales saturados con CO2, pues se muestra un comportamiento más capacitivo, o bien menos resistivo en condiciones de saturación con CO2, donde si bien en el lado izquierdo, que es el material saturado en mufla, no es malo, en el lado derecho pues muestra un resultado favorable, porque aquí se muestra un comportamiento altamente capacitivo en condiciones de saturación con CO2, como se ve en el lado derecho, que es lo que se busca en esta clase de materiales, favorecer el paso, la entrada de los iones en condiciones de saturación con CO2, dejando a un lado no favoreciendo tanto esta saturación con nitrógeno, ¿sí? Y bueno, por último, en este espectro de impedancia, para el último ligante, que es de ácido oxálico, pues se muestra un comportamiento altamente capacitivo en condiciones de saturación con CO2, donde se muestra que tanto para el material sintetizado en mufla como para el microondas, pues el resultado es completamente favorable. Esta curva semicircular es un indicativo de una transferencia electrónica favorable, exitosa, en condiciones de saturación con CO2, buscando desfavorecer o dejar a un lado la saturación en el medio saturado con nitrógeno, que en este medio, cuando se corre una voltametría cíclica, ocurre la reacción de evolución de hidrógeno, la cual pues buscamos no favorecer y favorecer a la reacción de reducción de CO2, por lo que en ambos métodos de síntesis la respuesta es bastante favorable. Y bien, pues también se habían presentado los espectros de Nyquist. Estos son los espectros de Bode. Y bueno, pues en estos espectros de Bode se tienen la gráfica de menos teta en grados graficado contra el logaritmo de la frecuencia. Y pues se va a tener una mejor conductividad
a frecuencias más bajas, es decir, las regiones de la curva que se encuentran desplazadas más hacia la izquierda, ¿sí? Como se ven en el lado, derecho de las curvas, ¿sí? de impedancia, y pues se va a tener aquí un pico que es característico, ¿sí? En el cual se refiere a la frecuencia máxima y va a estar dado por una ecuación que ahorita les voy a presentar, ¿sí? Y bueno, de entrada, como se puede ver aquí, en el lado izquierdo se muestra que el MOF de ácido oxálico pues es el más favorable de los materiales sintetizados por microondas, y en el lado derecho pues el más favorable, aquí se refiere que es el ácido cítrico, ¿sí? A continuación pues aquí se presenta el espectro por fotoluminiscencia, ¿sí? Pues donde se muestran los picos de emisión, de los materiales tipo MOF registrados a 254 nanómetros de longitud de onda de excitación, ¿sí? Y se puede ver una diferencia entre un método de síntesis y el otro método de síntesis. Es decir, los materiales sintetizados con el ligante con anillo aromático pues se encuentran desplazados hacia el rojo, mientras el resto de los materiales que son que tienen el ligante de ácido cítrico y el ácido oxálico se encuentran desplazados hacia el azul, ¿sí? Ajá. Y como se puede observar, estos picos son una relación entre la longitud de onda de la luz emitida, representada aquí, la intensidad, contra la intensidad de los fotones emitidos, ¿sí? Y bueno, pues lo que se busca es que estos picos, se busca que los picos no sean tan altos, Como se puede ver claramente con el ligante de ácido oxálico, pues tiene una longitud de este pico de emisión pues más baja comparado contra el resto de los materiales, mientras que la más alta corresponde al del ligante que tiene el anillo aromático. Y esto se refiere a, en este caso, para el ligante del ácido oxálico, pues corresponde a una tasa de recombinación electrón hueco que es más lenta, y en este caso para este ligante a una tasa de recombinación electrón hueco que es mucho más rápida, lo cual pues no es favorable, ¿sí? Para los efectos que se desean de conductividad, así como para la reacción de reducción de CO2. Se busca que esto está relacionado con el tiempo de vida del electrón, tau, porque este parámetro describe el proceso de transferencia de carga que ocurre en el electrodo de trabajo y en la interfaz del electrolito, ¿sí? Aquí se presenta el resumen del tiempo de vida del electrón de las MOF, donde se puede observar que el material que tiene la tasa de recombinación más rápida, pues tiene un tiempo de vida. El tiempo de vida del electrón dado en milisegundos, pues es la más, pues es comparablemente baja. Sin embargo, cuando observamos el tiempo de vida del electrón del ácido oxálico en microondas, pues es el más alto de todos, tal como se muestra en el espectro de fotoluminiscencia, lo cual pues se encuentra, está respaldado por, como se mencionó anteriormente, con una tasa de recombinación mucho más lenta, y pues esto va a ayudar a que el electrón no se recombine tan rápidamente,
y va a ayudar desde luego a un mejor proceso de transferencia electrónico. O como se puede describir de otra forma, pues los electrones van a encontrar dificultad para recombinarse en los huecos, con los huecos en el electrolito saturado en este medio específicamente de CO2, lo que va a resultar en una disminución de la recombinación de carga y se prolonga el tiempo de vida del electrón, ¿sí? Y bueno, pues esto también está completamente respaldado con lo que se observa en los espectros de Nyquist, ¿sí? Donde se observa un comportamiento altamente capacitivo en el medio saturado con CO2, es decir, que no, el proceso de transferencia de carga pues es mejor y no le va a costar tanto trabajo penetrar a los iones en este material, específicamente en este medio. Y bueno, pues desde luego en los espectros de Bode, pues como se puede observar, específicamente para el material que es visiblemente mejor, pues el pico característico en la región de bajas frecuencias, pues se encuentra más desplazado hacia la izquierda, lo cual está relacionado con una mejor conductividad. Y bueno, pues dentro de las conclusiones preliminares, pues de los 3 ligantes orgánicos utilizados, como es el ácido cítrico, el ácido oxálico y el ácido 2,5 dihidroxitereftálico, el ligante de ácido oxálico ha resultado ser, al menos hasta esta etapa de la caracterización, la mejor elección en el MOF de magnesio zinc sintetizado en microondas, por su comportamiento altamente capacitivo en el medio saturado con CO2 en el electrolito de hidróxido de potasio 0.1 molar y pues por la baja tasa de recombinación electrón-hueco, una tasa de recombinación electrón-hueco más lenta, atribuida a un mejor proceso de transferencia electrónico durante el proceso de reducción de CO2. Pues este es mi cronograma de actividades. Todavía faltan realizar otras técnicas de caracterización como XPS, determinación de la refinación de la estructura cristalina, espectroscopia Raman, ver las imágenes por SEM y TEM, así como el cálculo de la energía de banda para respaldar la elección de este ligante orgánico que ha resultado tener una respuesta favorable para posteriormente sintetizar los nanomateriales tipo MO, ahora estudiarlos con el otro metal de transición con configuración electrónica de 10, que es el cadmio, y posteriormente elaborar el material composito. Estas son mis referencias. Y bueno, pues les agradezco su atención y que tengan un buen día. Hasta luego.